Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Existen muchas personas que cuando ven que alguien lee la Biblia, la asocian a un grupo religioso y lo etiquetan. Pero existimos personas que sabemos que lo que Dios no quiere son grupos religiosos. Hay algunos que se burlan de Dios y de la Biblia. Otros creen que es signo de debilidad. Pero muchos, lo que no saben, es que durante siglos la Biblia estuvo prohibida y eran unos cuantos los que tenían esa aprobación y privilegio. La interpretaban a su manera, distorsionando el mensaje de Dios. Y como los oyentes no sabían lo que leían, estos abusaban de la ignorancia de los pueblos. Muchos desconocen que en aquellos tiempos, si eras rico, podías cometer todo tipo de pecado y dar una buena recompensa, y tenía que ser muy buena la recompensa para recibir la absolución de tus pecados a través de las indulgencias. Pero si eras pobre, no tenías dicho privilegio para obtener ese perdón de pecados, que además te lo daban por escrito y garantizaba en muchas ocasiones que toda la familia fuera libre de pecado, llevando a esta familia una falsa santidad. Así que cuando veas a alguien leer la Biblia, ya sabes que detrás de este derecho que ahora todos tenemos, existió una lucha donde se vivió descalificaciones, persecuciones y muertes. Fueron tiempos difíciles para lograr obtener el que todos podamos leer este libro maravilloso, en donde tú puedes entender el mensaje de Dios, sin que nadie te manipule, pues la Biblia por sí misma tiene un mensaje propio que cualquiera puede entender. Hoy tocaremos este tema de la Biblia. La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Sobrepasa conscientemente la venta de cualquier otro libro. Sin embargo, muchos aún no la han leído. La Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro en el mundo. Fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Esta Biblia ha sido traducida por personas muy dedicadas con el fin de que usted pueda conocer acerca de la esencia de Dios y su naturaleza. Pero en sí, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron del pueblo de Israel, una civilización fuerte, escogida por Dios, en donde Él había levantado profetas y les hablaba. En ella se narra desde la creación del mundo y cómo ha existido esa lucha con los no creyentes en Dios. Aún en medio de la adversidad, Dios siempre ha respaldado a su pueblo, guiando a hacer un arca a Noé, cuando nadie creía y se burlaba de él, abriendo el mar en 2, rescatando al pueblo de Israel de la esclavitud de la que eran presos por los egipcios, salvando a un joven en una fosa de leones hambrientos, y vivir a través de lo escrito cuando cayeron las murallas de Jericó. Cómo Dios con su inmenso poder lo hizo, demostrando el apoyo a su pueblo que le obedeció. Y toda la evolución del pueblo de Israel y cómo ha vivido ese contacto permanente con Dios. Es impactante ver cómo Dios se ha comunicado con el hombre y su amor hacia nosotros. Quizás tú no crees en la Biblia o dudes que sea real, pues de sobra sabemos los argumentos y expresiones de los cuales la gente tiende a señalar que en algún momento dudaron de la existencia y veracidad. Puede ser que haya sido inventada y lo que en ella está escrito nunca existió. Puede ser también que le hicieron como un invento para manipular a las masas, como muchos dicen y lo creen. Puede ser también que a alguien se le ocurrió inventar el infierno y decir que hay demonios, etc. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? Y si lo escrito en la palabra de Dios es una realidad, ¿te has puesto a pensar a dónde iría tu cuerpo, tu alma y tu espíritu? ¿Estarías preparado por si te toca partir hoy? ¿Estás preparado? Y cuando te enfermas y te sientes mal, muchos expresan que se siente morir, sabiendo que eso pasará. Y solo en esos momentos de debilidad reflexionamos en nuestro entorno, en nuestra vida, en esos momentos de soledad. ¿Y qué harías si supieras que hay una lucha entre el bien y el mal?
y es más real de lo que tú te imaginas, en donde tu alma tiene un gran precio. ¿Qué harías si supieras que existe un infierno en el cual trabajan activamente sin parar, con el único propósito que la humanidad se aleje de Dios? En mi recorrido he vivido y conocido varias situaciones en las que mucha gente tampoco creía, o como dicen, creía a medias. Pero esa gente en algún momento tuvo un encuentro con Dios tan claro que ahora creen en Él. Así que ¿por qué no estudiar la Biblia? La decisión está en ti. Y para mí, lo mejor es creer en Dios, que yo sé que es real. He visto cómo Dios se ha manifestado en mi vida con poder. Y pienso que si estudiaste para aprender a leer y a escribir y fuiste a la escuela por años, ¿por qué no tratar de luchar para conocer quién es Dios y cómo es su naturaleza? Así que esto se puede a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. En ella encontraremos que la Biblia es la revelación a la humanidad. El verdadero intérprete es el Espíritu de Dios. Fue creada en un periodo de 1600 años. En ella, 40 escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en dos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia dividió la era en dos, antes de Cristo y después de Cristo. El lenguaje original del Antiguo Testamento son el hebreo y el arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Santa Biblia se ha traducido a más de 2092 lenguas y dialectos. Así que la Biblia es el libro más vendido del mundo y es el único libro donde conocemos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecado, la libertad y gozo de los creyentes. La doctrina es santa, el mensaje de amor es divino, sus historias son reales y su palabra inmutable. Pero ¿qué obtienes tú si lees la Biblia? He aquí la promesa más grande del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El propósito de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, te puede hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido gracias por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. La palabra de Dios produce vida. Las palabras que yo os he hablado son en espíritu y son vida. Juan 6, 63. La palabra de Dios es como el agua. Comenzamos la vida en el reino de Dios totalmente lavados y purificados por la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, 3. Pero hay que mantenernos limpios. La palabra de Dios es plantada en nuestros corazones y nos mantiene libres de pecado. ¿Con qué limpiará el joven el camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 9, 11. La palabra de Dios es luz para nuestras vidas. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. La palabra de Dios es alimento espiritual. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4.
Esta produce el crecimiento espiritual. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces. 1 Corintios 3, 1, 2. La palabra de Dios es como una semilla. En Lucas 8, 4, 15, Jesús narró a sus discípulos la parábola del sembrador. Y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 2 Corintios 9:10. La palabra de Dios es como una espada. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Note cómo Jesús usó la espada contra Satanás en su tentación en el desierto. Lucas 4:1, 14. La palabra de Dios nos ayuda a orar. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os dará. Juan 15:7. La palabra de Dios es firme en nosotros. Jesús dijo al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Era un cuadro claro de quien escucha su palabra y le obedece. Esta edifica murallas internas de concreto en vuestras vidas, a fin de que cualquier tempestad que venga contra nosotros no puede derribarnos a tierra. Nuestro fundamento permanecerá firme. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que deja que la Biblia alumbre tu camino. Cuando tú la lees y la vives, entiendes el por qué estás aquí y que antes de nacer ya tenías un propósito en la tierra, pues tienes dones y talentos en los cuales naciste y no te habías dado cuenta. La realidad es que miles de personas se quejan porque existe mucha maldad. Realmente yo veo que existen muchas personas heridas sin amor, rechazadas, con una vida muy difícil, pues esa gente que aparentemente no tiene esperanza, les hace falta conocer a Dios y darse cuenta que para Dios todos somos valiosos. La Biblia es la palabra de Dios. En ella encontrarás sus promesas, su palabra que te dará aliento para salir ante cualquier situación por difícil que parezca. En ella yo entendí que nadie nace malo. Es la misma sociedad que va cambiando a las personas. Pues dime, ¿quién nace con odios, con ira, con desamor y contienda? Si sabemos que lo que todos queremos es alguien que nos ame, que nos escuche, que nos guíe y que esté a nuestro lado. Y ese ser maravilloso se llama Dios. Y solo recuerda que está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que te invito que nos acompañes a más temas de enseñanza bíblica. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder. Y te espero la próxima semana con un nuevo tema de enseñanza bíblica.